Vamos a resolver otro triángulo rectángulo. Voy a comenzar aquí escribiendo que el ángulo A mide 42 grados, que es un dato que ya me da el problema. Y con este símbolo sé que el ángulo C es el ángulo recto, o sea, mide 90 grados. Sé también que el ángulo A y B, que son los ángulos agudos, deben ser complementarios, o sea, sumar 90 grados. Para saber entonces la medida del ángulo B, únicamente tengo que restar 90 menos 42 y así sé que el ángulo B mide 48 grados. Para calcular la medida de los lados, puedo recurrir al ángulo A que es ya conocido. En relación al ángulo A, conozco su cateto adyacente, que es este y que mide 5 centímetros. Voy a empezar calculando el lado AB, que es la hipotenusa del triángulo. Entonces, tengo conocimiento del cateto adyacente y quiero saber la hipotenusa. La razón trigonométrica que me puede ser de utilidad es el coseno del ángulo A, porque el coseno es la razón que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Voy a hacer la sustitución. Voy a utilizar el coseno de A. Sé que A mide 42 grados y el cateto adyacente mide 5 centímetros. En este caso, la hipotenusa es la incógnita. El coseno de 42 grados, consultándolo en la calculadora o en las tablas, es de 0.7431. Eso es igual a 5 sobre x. En este caso, como x se está dividiendo, voy a pasarla primero del otro lado, multiplicando. Y para despejarla completamente, voy a quitar esto que lo multiplica y lo voy a pasar dividiendo. 5 entre 0.7431 es 6.72, que sería la medida del lado AB, que es la hipotenusa. La medida de BC la puedo calcular ahora ya con el teorema de Pitágoras, porque tengo ya la medida de dos lados. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras, pero también puedo usar alguna razón trigonométrica que en relación con alguno de los ángulos conocidos involucre este lado que es el faltante. Ya tengo la hipotenusa. Aquí ustedes pueden tomar la decisión de utilizar cualquier razón que se ajuste a las condiciones que tenemos del problema. Yo voy a seguir utilizando el ángulo A porque es un dato que ya tengo conocido desde el principio del problema. A partir del ángulo A también voy a utilizar este lado conocido porque aquí observen que hicimos un truncamiento de los decimales y eso puede hacer que mi resultado no sea tan exacto. Entonces voy a utilizar los datos que ya tengo conocidos de inicio. Como ahora lo que quiero saber es el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, pues tengo que utilizar la tangente del ángulo porque es la que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. La tangente de A que mide 42 grados y que relaciona el cateto opuesto, que sería X, y el cateto adyacente, que es 5. La tangente de 42 es 0.9004. En este caso, para hacer el despeje, 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Y ya está despejada X. La multiplicación me va a dar 4.50. Y esta es la medida del lado BC. En cada problema puede variar la necesidad de utilizar seno, coseno o tangente, o incluso la posibilidad de utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a tomar la decisión de cuál razón utilizar dependiendo de los datos que tengas del problema, los que se ajusten a la razón que puedas utilizar.